Se cumplió una semana ayer del caso que se hizo público a raíz de las denuncias de las mamás de al menos 4 nenas supuestamente abusadas en el ámbito de la escuela. Hay un profesor de educación física que está detenido, que fue imputado y que además se le dictó la prisión preventiva en el marco de una investigación que, por supuesto, respetando sobre todo a las nenas y a las familias, se hace desde un lugar de preservar esa inocencia, esa posibilidad de que no las revictimicemos. Pero esto nos permite hablar del tema y sobre todo buscar herramientas, sobre todo y en particular para prevenir estos casos y cuando nos encontramos con ellos saber qué hacer. Silvia y Sebastián fueron víctimas en su momento de abuso infantil, ahora forman parte de una ONG que se dedica a eso, a contener, a brindar herramientas, a brindar información y les agradecemos el contacto. ¿Cómo les va? Muy buenos días. Buenos días. Muy buenos días. Bueno, la verdad que les contamos eso desde el lugar de lo que está pasando en Santa Fe, de lo que se ha generado en esta última semana, las reacciones de los papás, la familia del profesor denunciado, pero desde el trabajo que ustedes hacen de la ONG, ¿cómo podemos leer estas situaciones de abuso infantil? ¿Cómo las encaramos? Bueno, en verdad nosotros como sobrevivientes adultos del delito de abuso y sobrevivientes y adultos protectores de niños víctimas en el presente, como es nuestra asociación civil, lo que sabemos que lo fundamental es escuchar lo que los niños y niñas tienen para contarnos. Eso es lo principal, aprender a escuchar a los chicos. Y con respecto también al abuso, algo que me parece importante saber es la frecuencia. O sea, tenemos que pensar que según una encuesta de la Unión Europea, 1 de cada 5 niños, niñas y adolescentes está sufriendo abuso sexual antes de cumplir los 18 años. O sea, el 20% de la población. Esto da idea de la masividad del abuso sexual. ¿Y por qué tenemos que estar, nosotros decimos, una aldea atenta y cuidadosa? Porque los abusadores también están entre nosotros. Y esto es importante saberlo y estar atentos para inmediatamente intentar proteger a los niños y niñas ante cualquier gesto, ante cualquier duda. Y después está la luz, que es la investigación, el conocer, el no asustarse, el no esconder, el no creer que el niño está hablando porque se le ocurrió. Nosotros siempre decimos que hay que poner luz alrededor de cualquier duda y esa luz es la que nos va a ayudar a poder seguir protegiendo niños y a tener atención quizás en el que está hablando y darle toda la posibilidad de que converse, de que cuente, de que escriba, porque sabemos que nosotros que una herida no es un destino, pero para que esto sea así necesitamos una sociedad que esté dispuesta a escuchar a los sobrevivientes y a las víctimas. Sebastián, ¿cuáles son esos gestos, esas señales que se tienen que tener en cuenta? Bueno, hay signos y síntomas físicos y conductuales de acuerdo a cada edad y a cada etapa evolutiva. Muchísimas veces las niñas, niños y adolescentes que están siendo víctimas de abusos sexuales, en la mayor parte de las ocasiones dentro de los ámbitos familiares y en todos los sectores sociales, manifiestan que están siendo víctimas de abusos no necesariamente con palabras, sino muchas veces a través de sus dibujos, de sus modos de jugar, de relacionarse, cambios de conductas, de actitudes, que esto es de acuerdo a cada edad y a cada etapa evolutiva. En ese sentido, y una vez más hablando de las obligaciones del Estado como garante de los derechos de la infancia, y hablando de políticas públicas en materia educativa, como por ejemplo la Ley de Educación Sexual Integral que tenemos en Argentina desde hace 15 años y que todavía está muy lejos de ser una realidad como debería en todas las escuelas del país, es muy importante, reitero, en materia de las escuelas, por ejemplo, que allí niñas, niños y adolescentes encuentren ámbitos y contextos donde poder expresar sus emociones, sus sentimientos, donde poder hablar acerca de lo que les está pasando y donde allí haya, por ejemplo, docentes capacitadas y capacitados en materia de abuso sexual para saber ver y escuchar todo eso que muchas veces las niñas y los niños nos manifiestan, pero no necesariamente con palabras. Y por supuesto, acá una referencia a mi historia personal. En mi caso, por ejemplo, yo sufrí abusos en mi infancia en el colegio al que asistía como alumno y mi abusador fue un docente y religioso católico, este es un colegio llamado Marianista de la ciudad de Buenos Aires, a quien más de 20 años después
tras una larga búsqueda de reparación y justicia, logré llevar a una instancia de juicio oral y público que terminó con su condena por los abusos que había cometido conmigo y con otros niños en aquel colegio marianista más de 20 años después de ocurridos los abusos. Bueno, mira, el caso del que hacíamos referencia en el inicio también es una escuela privada dependiente de una parroquia, un profesor acusado. Obviamente estamos hablando de una investigación porque esto está en curso. Más allá de eso, lo que han planteado los padres, Silvia, en reiteradas oportunidades, los padres de las nenas que hicieron las denuncias, es ese lugar donde uno deja a los chicos con la confianza de que están bien, digamos. ¿Y qué hacer, no? ¿Y qué le decimos a esa mamá, a ese papá? ¿Cómo acompañar a los chicos en casa? Porque ahora hay una instancia judicial, habrá que ver si vuelven o no a la escuela. La escuela está cerrada, por ejemplo. Imagínate, hace una semana que está cerrada. Pero, ¿cómo manejar o cómo hacer para que esos papás y mamás tengan también herramientas para sobrellevar estos días de incertidumbre con las nenas o los nenes? Lo que nosotros sabemos por nuestras propias historias es que lo importante es dar ámbitos para que las niñas y niños hablen y cuenten y dibujen. No hace falta estar todo el día preguntándoles ni diciéndoles nada a los papás. Los nenes solos van, por eso nosotros decimos los ámbitos, los espacios, van a dibujar, van a escribir, van a jugar. Los chicos tienen múltiples maneras de seguir elaborando lo traumático. Lo que nosotros sabemos es que la protección hacia los niños y niñas, cuando uno sospechó abuso y actuó, eso marca la diferencia en el sobreviviente de abuso. Nosotros desde el año 2012 tenemos grupo de ayuda de pares para sobrevivientes adultos del delito y adultos protectores de niños víctimas. Y te aseguro que sábado a sábado, que es nuestro grupo de pares, lo que más le ha dolido a los sobrevivientes adultos fue cuando sus familias no hicieron nada cuando se enteraron de sus abusos, cuando no tuvieron una actitud de cuidado, de protección y de escucha. Por eso lo esperanzador acá es que acá hubo papás que actuaron, pidieron ayuda a la justicia, están esperando que la justicia y el Poder Judicial siga la investigación. Eso para los niños y niñas que hablaron, que dijeron, que dieron el alerta, es muy importante. Y esto es lo que nosotros vemos. Sábado a sábado, el dolor de los sobrevivientes adultos. Te digo, en nuestro grupo tenemos compañeras y compañeros de más de 80 años y chicos de 18. Tenemos todas las edades. Y en verdad, lo que más duele es cuando ha habido complicidad por parte de los adultos. Por ejemplo, cuando alguien dijo, el abuelo, papá, me hizo algo, me tocó, y el entorno familiar no escuchó, no actúa, hace como si no pasara nada, o le dice por qué venís ahora a romper la familia, por ejemplo, cuando en verdad el que rompe el vínculo, el que rompe la familia, el que rompe el trato que tiene que haber entre un adulto y un niño o niña, que es basado en el respeto, siempre es el adulto agresor. Y así que esto lo decimos para tranquilizar también a las familias, en el sentido de que cuando uno escucha y actúa, ya está haciendo un paso muy importante para garantizar la salud de este niño, niña o adolescente. No soltarles la mano. Además, Sebastián, en el caso de ustedes, además de ser sobrevivientes de víctimas de abuso infantil, tienen una historia de vida que después les permitió seguir adelante, que los encontró en algún momento, pero me parece que ese también es el mensaje, ¿no? Que se puede reconstruir la persona, que a pesar de todo, si el contexto, si el acompañamiento de otros está, los adultos también pueden seguir adelante. Por supuesto, y por supuesto que un paso fundamental siempre es poder hablar, poder ponerle palabras al dolor, a la injusticia que se sufrió, no importa inclusive si se lo hace hasta décadas después de ocurridos los abusos, como sigue sucediendo con tantas generaciones adultas que empiezan a ponerle palabras a los abusos que sufrieron en su infancia, muchas veces décadas después. Nunca es tarde. Y por supuesto que también es muy importante cómo se recibe el testimonio y el relato de una víctima, que siempre la respuesta tiene que ser la de creerle, la de demostrarle solidaridad, cariño, empatía. Esas respuestas siempre son las que ayudan a que quien ha sufrido abuso en su infancia, en su adolescencia,
pueda empezar todo un camino de liberación, de recuperación. Nosotros, en nuestra práctica colectiva de tantos años por todo el país, vemos con mucha esperanza cómo una herida no es un destino. La vida de ninguna niña, niño o adolescente que ha sufrido o está sufriendo esta injusticia está terminada, ni mucho menos, ni mucho menos. No hay nada definitivo ni cerrado. Esto es fundamental que lo sepamos como comunidad adulta. Es una gran responsabilidad que tenemos con respecto a la infancia y a la infancia víctima de este delito. Y en ese sentido, lo que ayuda a iniciar esos caminos, reiteramos, de liberación, de recuperación, es demostrarles a las víctimas que les creemos, que lo que les ha pasado es algo grave, que es un delito, que no somos cómplices de sus agresores y que actuamos por su protección. Tener esos gestos y esas actitudes llega muy, muy hondo en la subjetividad, en la emocionalidad de cada niña, niño o adolescente víctima. Son esos gestos, más allá de lo que termine sucediendo en las causas judiciales, son, reitero, esos gestos y esas actitudes que son las que tenemos que tener siempre como comunidad adulta, las que ayudan, reitero, a que de estos traumas y de estos dolores, por supuesto, no sean destinos, no sean algo definitivo. Y entre otras cosas, por eso, también en nuestro caso, junto con Silvia, en este andar por todo el país, desde hace años, encontrándolos con la comunidad y brindando nuestros testimonios, también lo que brindamos con mucha esperanza es que, en nuestro caso, como sobrevivientes adultas y adultos, sentir que todo lo que hemos luchado y lo que hemos padecido sirve para defender a la infancia de hoy es algo maravilloso. Ese también es un sentido transformador muy positivo. Ver que nuestros dolores sirven para nada menos que ayudar a cuidar a los más débiles y vulnerables que son las niñas y niños de hoy. Y eso realmente también es algo que compartimos con mucha alegría con la comunidad. Bueno, seguramente a través de las redes sociales, aquellos que los conocen, los que se enteran por primera vez de que existen, van a tener la posibilidad de contactarse con ustedes, Silvia. Por supuesto, se pueden comunicar con nosotros, que sepa cualquier persona que nos está escuchando, sea sobreviviente o adulto protector, que no está solo, que no está sola. Somos muchos y bien, en nuestro grupo tenemos grupo de pares todos los sábados y desde el inicio de la pandemia lo hacemos vía Zoom. Así que se comuniquen con nosotros y que nos pidan el link y pueden participar. Todos los sábados de 3 a 5 de la tarde nos reunimos para compartir la palabra, esto que hace tan bien, porque lo que peor nos ha hecho y lo que ha sido hasta ahora el mayor cómplice de los abusadores es el silencio. Esto también contestando un poco a lo que decías al principio, esto de dejar tranquilos a los niños. No podemos dejar tranquilos a los niños en ningún lugar. Yo siempre digo, ningún mamífero o mamífera está tranquila mientras tiene cría a cargo. Y esto tenemos que aprender los adultos y adultas. Por eso nosotros hablamos de una aldea. El cuidar a un niño o niña no es solamente los papás biológicos, la mamá, la que se tiene que hacer cargo de eso. La aldea adulta tiene que estar vigilante de los niños y niñas. Entonces, que esa intranquilidad, si es compartida, está muy bueno, porque entre todos nos hacemos cargo de la cría humana, que en verdad tiene que ser el objetivo de toda nuestra vida, ¿no? Cuidar la cría, cuidar la trascendencia. Esto parece como que uno lo dice y suena raro, pero lo cierto es que debiera ser nuestro primer objetivo político, social, colectivo, cuidar la cría humana. Y entonces en todos los ámbitos tenemos que estar atentos, porque los agresores y agresoras están en los diferentes ámbitos donde hay chicos, donde hay niños. Por eso no existe, digo, lo dejo en el club, tranquila, lo dejo, no, en todos los lugares tenemos que estar atentos, tenemos que los chicos tengan espacio para contar, que sepan que tienen adultos que los van a escuchar, y esto va a ir con el tiempo haciendo que esta sociedad sea realmente mucho mejor de lo que es. Les agradezco mucho el contacto. Silvia, Sebastián, un abrazo y estamos a disposición de ustedes. Muy interesante la charla. Gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas y acá gracias. Estamos. Ojalá entre todos podamos cambiar la suerte de la infancia. Ojalá, muy amables, gracias. Buen día. Abrazo. Bueno, insistimos, ¿no? Más allá de este caso particular que no juzgamos y donde hay una investigación judicial en curso, queríamos plantear el tema, nos parece que es interesante e importante que todos tomemos conciencia que podemos aportar algo en la prevención, pero que si lamentablemente ocurre un caso de estas características,
existen los ámbitos o las herramientas para poder acompañar a las víctimas.